presenta Lecciones de la Biblia. Un gusto volverlos a saludar para presentar el resumen de la lección número 3 de esta nueva temporada de estudios de Lecciones de la Biblia. Estamos aprendiendo cómo estudiar, cómo poder entender la profecía bíblica. Así que cada lección nos va a ayudar a que nosotros podamos entender todo lo que se encuentra en los libros proféticos con un mensaje para nuestra vida. Esta lección se titula Imágenes tomadas del matrimonio, porque vamos a estudiar muchas cosas que hay en la Biblia relacionadas al matrimonio. Lugares donde se realizaron matrimonios, ocasiones en que hubo matrimonios y cosas especiales que sucedieron en esos matrimonios, de los cuales Dios da lecciones a su pueblo y también a cada uno de nosotros. A Israel como su pueblo en ese momento y a nosotros ahora como su iglesia, también con un propósito de que nosotros podamos entender más la relación de Dios para su iglesia y para cada uno de los seres humanos. El matrimonio es algo establecido en el jardín del Edén. Dios realizó la primera boda. Adán y Eva fueron unidos de acuerdo al plan de Dios. Y Dios dijo de una vez allí las palabras de cómo se debía formar un matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser una sola carne. Ese es el plan de Dios. Separarse el hombre y la mujer de su familia paterna, donde crecieron, el hogar donde vivieron, y unirse. Y ahora vivir ellos dos para iniciar una nueva familia. Y llegar a conocerse, a tener esa intimidad de tal manera que lleguen a ser una sola carne. Eso se refiere a pensamientos, a planes, a ideas, a propósitos en el matrimonio. Eso que Dios realizó en el jardín del Edén y estableció como el matrimonio, tristemente se ha dañado mucho. Hoy las ideas de matrimonio no son las mismas. Muchos tienen temor al matrimonio. Muchos ahora han crecido diciendo yo no me voy a casar. Otros han tomado la decisión de vivir conforme lo que el mundo enseña. Unión libre, probar, convivir, pero no casarse. No unirse en matrimonio, no legalizar su unión. Muchas de estas cosas ya no suceden, no se hacen conforme al plan de Dios. El Señor ha querido enseñar a través del matrimonio que esa relación de un hombre imperfecto con una mujer imperfecta puede llegar a tener éxito cuando Él está presente, cuando Él va trabajando en la vida de la pareja, cuando Él los va ayudando a crecer, a unirse de tal manera que lleguen a ser una sólida familia. Eso mismo, dice el apóstol Pablo, como un misterio profundo, es la unión entre Cristo y su iglesia. Un matrimonio, una unión donde lleguen a ser tan cercanos, tan estrechos, tan íntimos, Dios y cada uno de sus hijos, como la unión de un matrimonio. Como una sola carne. Lo que Dios está haciendo, nosotros estamos también deseando hacerlo. Cuando Cristo vive en nosotros, nosotros lo queremos hacer. Es lo que hacemos. Esa unión es la que Dios estableció para el matrimonio, la ha establecido también para Él y cada uno de los miembros que formamos su iglesia. Hay un relato que está en el libro de Ezequiel. Es una historia así narrada para presentar lo que Dios hizo por su pueblo. Y vamos a Ezequiel 16 y ahí nos dice que Israel era como una niña abandonada, como algo que estaba allí perdido, sin nadie que la cuidara, sin nadie que la cubriera, sin nadie que la protegiera. Y entonces, ¿qué se esperaba de esa niña? Que muriera. Dice la escritura, hasta sangrando estaba, sucia. Dios recoge a esa niña,
se presenta como un caminante que la ve, la lleva con él, la higieniza, la limpia, la protege, la sustenta y hace posible que crezca esa criatura. Y va desarrollándose conforme los años y con el transcurrir de esos periodos llega a formarse una mujer. Llega a la edad adulta y en esa edad pues es la edad de casarse. Y entonces el que la ha cuidado, el que la ha protegido, el que la ha acompañado dice: yo me voy a casar contigo. Y la hace su esposa. Y además de hacerla su esposa, la atavía, le da cosas que la hacen verse más hermosa. Y hay toda una descripción en Ezequiel acerca de esa unión de Dios con Israel. Esa nación llega a ser una nación atractiva, hermosa, que llama la atención. ¿Y qué lo hace hermosa? La presencia de Dios con ellos, el resplandor. No hay méritos en Israel. Si vamos a Deuteronomio, dice que era la más insignificante de las naciones o el pueblo más pequeño. Pero la presencia de Dios hace que esa nación llegue a ser atractiva. Y entonces en el periodo del rey David, el periodo del rey Salomón, era una nación que llamaba la atención. Y se lee el viaje de la reina de Saba para saber qué había en Israel que la hacía tan grande, tan próspera, la sabiduría que había en Salomón. Y ella sale sorprendida, dice: era más de lo que yo imaginaba. Yo pensaba que realmente había algo especial, pero es más de lo que imaginé. Y así creció Israel. Pero llegó el momento, dice el relato, que Israel se consideró que era hermosa por sí misma. Y por su hermosura, entonces, abandonó a Dios. Por su hermosura, se fue con otras naciones. Por su hermosura dijo: no necesito de Dios. Triste historia. Prefirió hacer alianzas con otras naciones, prefirió adoptar las costumbres de otras naciones, se relacionó con otros gobernantes y por eso dice que se volvió una mujer que fornicaria. Triste historia que también podemos adaptar a nuestro tiempo, porque Israel es la iglesia. Y la iglesia cuando nació era una iglesia sana, una iglesia hermosa, donde estaba la pureza del cristianismo, donde Cristo estaba con ellos y los hacía caminar aún en medio de las adversidades, dificultades, pero era una iglesia pura. Pero con el transcurrir de los años, los dirigentes religiosos comenzaron a tener problemas y solucionemos nuestros problemas haciendo alianzas con los gobernantes y permitiendo que el mundo ingresara a la iglesia, aceptando cosas de las otras naciones como la filosofía griega de la inmortalidad del alma, entre las otras cosas que fue aceptando. El cambio del día de reposo sábado, ahora al cambio del día domingo, propiciado por un gobernante terrenal. Así que la iglesia, buscando soluciones, aceptaba el ingreso de las enseñanzas, de las costumbres, de las prácticas paganas. Israel, con problemas en épocas financieras, con problemas de guerras, con problemas de sequías, con problemas de invasiones, entonces buscaba soluciones en los poderes políticos, en las naciones vecinas más poderosas, dejando a un lado ¿a quién? A su hacedor, a Dios, al que los había cuidado, al que los había protegido. Y entonces, ¿cómo se siente Dios? Bueno, triste, con dolor, porque no funcionó. El plan que él tenía para Israel como su esposa no funcionó. Israel no valoró lo que Dios hizo. Encontramos en los mensajes que Dios da que Él ama tanto a Israel que quiere todavía hacer algo por ellos. Y entonces a través de los profetas envía mensajes una y otra vez. Pero hay un mensaje especial relacionado al matrimonio que es la historia del profeta Oseas. Dios le dice a Oseas: ve y toma por mujer a una
promiscua, una fornicaria, una que ha andado con varios hombres, y que sea tu esposa. El profeta obedece a Dios y toma a Gomer como su esposa. Vive con Gomer. Pero, ¿qué hace Gomer con el paso del tiempo? No, yo no quiero esta vida, yo quiero irme otra vez con hombres. Y se va con otros hombres, engañando a Oseas. Pero Dios le dice a Oseas, ve y compra a esa mujer y tráela de nuevo contigo para que siga siendo tu esposa. Y Oseas obedece a Dios, compra a Gomer y la trae de nuevo consigo para que sea su esposa. Porque Dios le estaba diciendo a Israel, así es como ha sucedido con ustedes. Gomer los representa a ustedes. Han tenido un esposo maravilloso, que les ha dado su amor, que les ha dado lo que necesitan. ¿Y ustedes qué han hecho? Se han ido con otras naciones, con otros pueblos, engañando una y otra vez a su esposo. Pero Dios, que ama tanto a Israel, vuelve a comprar a su pueblo. Perdona a su pueblo, le vuelve a dar oportunidad a su pueblo, vuelve a estar con esa nación, vuelve a darles prosperidad y quiere otra vez que Israel llegue a ser su esposa. Pero ya sabemos, hay ocasiones en que uno de los cónyuges ve que ya no hay remedio, por más intentos, por más esfuerzos, tanto ayudar a su pareja, pero la paciencia, el permitir muchas cosas, tiene un límite. Y entonces, cuando ya no hay remedio, el cónyuge tiene que decirle, bueno, lo intentamos, soporté muchas cosas, permití que hicieras, pero realmente tú no quieres, entonces el matrimonio ya no va más. Porque la otra persona no va a cambiar. Va a volver siempre a sus malos pasos y entonces ese matrimonio termina. De igual manera, Dios con Israel llegó el momento en que Dios dijo, ya no más, hasta aquí llegó, permitió muchas cosas a Israel y ya no más. Ahora es la iglesia y claramente la Biblia dice que Dios se está preparando una iglesia para unirse con ella en las bodas del Cordero. Pero la iglesia, como Israel, ha hecho muchas cosas incorrectas, permitiendo que el mundo penetre y entre a tomar parte de la iglesia y ya no es como Dios deseaba que fuera su iglesia. Vamos a leer otra historia de un matrimonio que está en la Biblia, porque de ese también sacamos lección para los mensajes de Dios y su relación con el ser humano y especialmente en lo que se va a estudiar de profecía. Isaac y Rebeca. Isaac, hijo de Abraham, el hijo de la promesa, el que va a ser el descendiente y del cual habrán muchas generaciones y que Dios ha prometido que a través de ellas va a bendecir a las familias de la tierra. Abraham vive en Canaán, Abraham se da cuenta cómo es la vida en Canaán, Abraham se da cuenta qué hacen los hombres, la idolatría, las costumbres, el paganismo impera en Canaán. Entonces Abraham dice, no, mi hijo no se puede casar con una mujer cananea, lo va a arrastrar, va a ser presa fácil de las costumbres, de la idolatría, y no se van a cumplir los planes de Dios. Así que Abraham dice, tiene que ser una mujer de mi familia, y en la distancia debe estar una que acepte casarse con mi hijo, y entonces hace un plan, envía a un criado, un mayordomo, una persona de confianza para él, y ahí él encuentra una chica llamada Rebeca, la cual acepta venir a casarse con un hombre que no conoce, pero acepta dejar a su familia, como ya dijimos que debe ser el matrimonio, dejar la casa paterna y venir a formar un matrimonio. Mientras eso sucede, ¿qué está haciendo Isaac? Está orando por esa esposa que no conoce, por esa mujer que no sabe quién es, pero que va a llegar a ser su esposa. Hoy en día muchos que quieren unirse en matrimonio deben estar orando,
No conoces, no sabes quién es, no sabes dónde vive, pero Dios conoce todas las cosas. Y si quieres tener ese matrimonio, Dios va a permitir que conozcas a esa persona para que puedas formar un matrimonio. Y como Rebeca, tenemos que hacer lo que Dios dice. Dejar padre y madre, dejar ese hogar para ir a formar una nueva familia. Pero aquí hay otra cosa importante. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Como Abraham hay que tomar la decisión de decir, yo no me puedo casar con una mujer cananea, con un hombre cananeo, con una persona idólatra, con una persona mundana, con una persona que no teme a Dios, con una persona que tiene otras costumbres, con una persona que tiene otras prácticas. Porque Abraham lo dijo, mi hijo va a ser presa fácil y va a dejar los caminos de Dios. Y eso es lo que sucede en la gran mayoría de ocasiones. La persona se une con alguien que no es de la iglesia, de su misma fe, de sus mismas creencias, de sus mismas doctrinas, de ese temor a Dios, terminan abandonando la iglesia. Un mínimo porcentaje es el que logra mantener la estabilidad en su matrimonio, pero abajo de muchos riesgos, pero hay muchas cosas que pueden pasar y realmente la familia no alcanza la felicidad plena de acuerdo al plan de Dios. Así que sigamos el consejo a través de la historia de Abraham. La Biblia nos habla ahora en el mensaje profético que en el cielo muy pronto habrá 2 celebraciones. Y tú y yo podemos ser parte de esas celebraciones, eso es lo más lindo. Llega el momento en que la gran ramera será destruida, terminará. La gran ramera es esa mujer, una iglesia, porque ya dijimos que mujer es el símbolo para iglesia. Entonces la gran ramera es esa mujer que se apartó de los caminos de Dios. Y es ramera porque ha fornicado con los gobernantes, con los reyes, con los líderes políticos, para hacer acrecentar su riqueza, su poder, su dominio, pero también ha permitido el error, la enseñanza, y lo ha convertido en vino, y esas falsas creencias, esas falsas doctrinas, esas falsas enseñanzas basadas en la Biblia, supuestamente, entre comillas, porque no están basadas en la Biblia, la enseña al mundo. Y miles de personas, millones de personas aceptan esas enseñanzas. Doctrinas falsas, como el cambio del día del reposo y ahora enseñando que el domingo es el día de reposo, la inmortalidad de los muertos, que la persona que muere está sepultada. Entre las otras cosas, la adoración de imágenes. Así que hay muchas cosas que podríamos mencionar, pero la gran ramera, la unión de la iglesia dominante con un protestantismo que no es verdadero, que ha aceptado muchas cosas del mundo. Entonces tenemos una iglesia que no es como Dios quería. Pero esta iglesia también se ha encargado de perseguir a los santos, de atacar al pueblo de Dios, y entonces llega el momento del fin, cuando Dios dice ya no más, termina, y la gran ramera es destruida, y entonces hay una celebración porque se ha vengado la sangre de los siervos de Dios. De todo eso que hizo la ramera, ya solo será historia. Los hijos de Dios ahora ya no tienen persecución, ya no hay sufrimiento, ya no hay dolor, porque ha terminado el poder de la ramera, el ataque contra el pueblo de Dios. Y hay una celebración más que nos dice Apocalipsis 19. Las bodas del Cordero, la unión de Cristo y su iglesia. Dice el libro de Efesios en el capítulo 5 que Cristo amó tanto a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella, dio su vida por ella, para presentarla un día como una iglesia pura, sin mancha, limpiada en el agua, lavada. Esa iglesia
está formada por hombres imperfectos como tú y yo, pero que hemos sido perdonados por Jesús, que ahora tenemos la vestidura blanca de su justicia y ahora formamos esa iglesia, y la celebración es que un día en el reino de los cielos vamos a estar con Cristo por la eternidad. Así como el matrimonio es para toda la vida y que lo que Dios unió no lo separe el hombre, se dice cuando hay un matrimonio, entonces también que esa unión de Cristo y su iglesia ya no va a tener quien lo separe. Ya viviremos en un mundo donde no habrá más dolor, sufrimiento, llanto, tristeza. Todo habrá terminado, las primeras cosas habrán pasado, todo aquí es hecho nuevo, cielo nuevo y tierra nueva, donde ahora mora la justicia, donde viviremos con nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Tenemos que entender cuál es el plan de Dios. Unirse con su iglesia. Él ha hecho todo por su iglesia. Nosotros tenemos que valorar cuánto nos ama Dios. Reconocer cuántas veces le hemos fallado. Reconocer que hemos cometido errores. Reconocer que nos hemos ido tras las cosas del mundo. Reconocer que hemos entristecido mucho a Dios por nuestro actuar. Si eres una persona que está unida en el matrimonio, seguramente tu deseo es permanecer en él para siempre. Si es una persona que no se ha unido en matrimonio, pues la expectativa ya está. Ora, pídele a Dios y que se pueda lograr ese matrimonio bendecido por el Señor. Pero ¿sabes cuántas luchas hay? ¿Cuántas dificultades hay? ¿Cuántas cosas se pasan? Pero en el matrimonio hay que perdonar, sí, porque Dios nos perdona a nosotros, entonces nosotros también vamos a perdonar a nuestra pareja, a nuestro cónyuge. Vamos a aceptarlo tal como es, porque Dios nos acepta tal como somos. Así, con nuestros defectos, con nuestras cualidades, con nuestros errores, Dios nos acepta, nos perdona, nos valora. Tiene un plan especial para nosotros. Igual también nosotros con nuestra pareja, con nuestro cónyuge, tenemos planes. Tenemos que valorarlo, perdonarlo, aceptarlo, perdonarla, aceptarla, valorarla. Esa es la persona que Dios ha permitido que sea tu pareja. Con él debes hacer planes para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios siempre. A través de matrimonios reales, a través de enseñanzas que están en las Sagradas Escrituras, Dios tiene mensajes para nosotros de esa relación que Él quiere con sus hijos, con su iglesia. Y también proféticamente, lo que sucederá muy pronto, la unión de Cristo con su iglesia en las bodas del Cordero. Estás invitado a seguir estudiando la palabra de Dios, a seguir aprendiendo a través de lecciones de la Biblia. Síguenos a través de las redes sociales, síguenos a través de UR Play, síguenos a través de la transmisión de la radio, síguenos también a través de los podcasts en Spotify. Tienes muchas maneras de aprender dónde está el mensaje de la palabra de Dios. También te invitamos a que puedas acompañarnos en la iglesia. Seguramente hay una iglesia adventista del séptimo día cercana a donde tú vives. Puedes encontrarla y ahí puedes asistir para escuchar la palabra de Dios. Dios te ama, desea tener una relación contigo y desea muy pronto que tú seas parte también de las personas que formamos la iglesia con las cuales Cristo se unirá por la eternidad. Vamos a orar dando gracias a Dios por este estudio. Gracias, bendito Señor, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Hemos aprendido mensajes que tú nos das a través de los matrimonios. Hemos aprendido cuánto nos amas. Estamos entendiendo que has hecho todo por nosotros. Y también entendemos cuántas veces te hemos fallado. Pero tú nos perdonas. Tú nos aceptas como somos. Tú quieres tener con nosotros una unión por la eternidad. Y nosotros también la deseamos. Pero tenemos que aceptar que los intentos solos no funcionan. Tenemos que aceptar nuestra condición y tenemos que pedir tu ayuda, reconocer cuán débiles somos y cuántas veces te fallamos, pedirte que nos perdones y tomarnos de tu mano poderosa para poder caminar junto a ti, Señor, y así un día ser parte de la iglesia que se unirá contigo por la eternidad. Bendice, oh Dios, cada matrimonio. Seguramente en algunos hay luchas, dificultades,
pero que puedan aferrarse a tu palabra. Si alguno está por unirse en matrimonio, también, Señor, que tome la sabia decisión de unirse con una persona, de sus mismas creencias, de su misma iglesia, desde sus mismos planes para su futuro. Ayuda a aquellos que están unidos en una forma desigual, tienen luchas, tienen dificultades más grandes, pero tú los puedes ayudar. Si una persona es fiel, puede hacer que ese matrimonio permanezca. Señor, gracias por amarnos. Gracias por perdonarnos. Gracias por aceptarnos como somos. Gracias por valorarlos, porque sin tener méritos, tu presencia con nosotros es maravillosa y tu plan que tienes para que se cumpla muy pronto también es extraordinario. Ayúdanos a seguir adelante y deseamos siempre seguir aprendiendo más y más de tu bendita palabra. Oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lecciones de la Biblia